Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando García, pastor de la Cuarta Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Antofagasta. Y mi intención a través de este medio es poder compartir con la Iglesia del Señor y con todos aquellos que de alguna manera puedan escuchar y ver este video, poder compartir la palabra del Señor. Y en especial, muy en especial, la carta a los Gálatas, un estudio bíblico que comenzaremos con la ayuda del Señor que considero de suma importancia para nuestras vidas espirituales, como toda la palabra del Señor. Sin embargo, el mensaje de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas es tan profundo, tan básico a la vez, pero tan profundo, de algo que necesitamos como iglesia, como cristianos, solidificarnos y cimentarnos en el Evangelio y en la palabra del Señor. Realmente, porque fuera de eso seríamos llevados de, como dice la Escritura, de todo viento de doctrina, de toda clase de ideas. Podríamos andar de acá para allá sin tener nunca una base sólida, y la base sólida es las Escrituras, la palabra del Señor, el Evangelio bíblico. Por eso que es tan importante la carta a los Gálatas. Pero antes de comenzar quiero hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que manifiestas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos permites, Señor, los medios, el tiempo, Señor, para poder escudriñar tu palabra y poder compartirla. Yo te ruego, Señor, que a través de este medio tú te glorifiques, a través de tu palabra tú te glorifiques, Señor, sé dándome la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, y también sé abriendo mi corazón para que yo, Señor, reciba también tu palabra. Y a los oyentes, Señor, tanto mis hermanos como cualquiera a quienes pueda llegar este mensaje, Señor, puedas tú abrir también sus corazones para que reciban tu palabra, Señor, tu evangelio poderoso para salvar. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, este medio es para poder realizar este estudio bíblico que considero tan importante, que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y si me lo permite, yo le he puesto un título a este estudio que vamos a realizar. Va a ser un estudio intenso, va a llevar meses, porque lo vamos a hacer de porciones pequeñas, no por capítulos ni por porciones grandes. Pero le he puesto un título en el cual he tratado de abarcar la temática que atraviesa toda la carta. Y este título sería Justicia y Libertad por Gracia. Con estas tres palabras he querido sintetizar, como le decía, tratar de encerrar lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo para poder comunicar a esta iglesia, a estos hermanos. En primer lugar, esta carta fue escrita aproximadamente años 55, 56 después de Cristo, por el apóstol Pablo, indudablemente. Y esta carta no está dirigida, como el resto de las cartas, a una iglesia ubicada en una ciudad específica, sino que está dirigida a iglesias ubicadas en varias ciudades en una región. Galacia es el nombre de una región y no de una ciudad en específico. En esa región habían varias ciudades en las cuales habían sido plantadas varias iglesias en el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto a Bernabé, entre las cuales se cuentan, por ejemplo, Iconio, Derbe, Listra. Alguien se acordará, ¿cierto?, al haber estudiado el libro de los Hechos, de que Pablo fue apedreado en Listra, por ejemplo. Vemos que costó mucho. Sin embargo, hubo fruto en esas ciudades. Hubo fruto en esas ciudades, es decir, el Evangelio llegó a corazones y hubo iglesias, se conformaron iglesias en ese lugar. Ahora, lo que debemos entender es que estas regiones, si bien es cierto, habían allí judíos que conocían, tenían conocimiento acerca de Dios, acerca del Antiguo Testamento, acerca de nociones, digamos, del Dios de las Escrituras, del Dios verdadero. Sin embargo, esas regiones y esas iglesias
habían sido conformadas también por gente que no era judía y que no tenía ninguna noción del Dios verdadero. Los que los judíos llamaban gentiles. La región de Galacia se llama así, una de las teorías más predominantes, es que se llamaría así porque fue ocupada y habitada por una tribu que no era romana, sino que era bárbara, que eran los galos o celtas. Estos galos o celtas eran una tribu que habían poblado y habían ocupado varios lugares bien extensos en toda Europa y fueron una de las tribus que más guerra le hicieron al Imperio Romano dentro de Europa. Estas tribus tuvieron influencias y habitaron lugares como Escocia, España y en Francia, por supuesto. Y en esta oportunidad vemos, ¿cierto?, que esta región de Galacia se ubicaba en Asia Menor, el territorio que actualmente ocupa Turquía. Así que tenemos, ¿cierto?, un contexto de iglesias conformadas ciertamente por algunos judíos que se habían convertido a Cristo, pero también por muchos gentiles, personas que no eran judías y que no venían de un trasfondo de la religión judía, que no sabían acerca del sábado, por ejemplo, que no sabían acerca del kosher, que es las comidas que ellos podían comer, ¿cierto?, que los judíos podían comer, ni acerca de la circuncisión y tantas otras prácticas que la ley de Moisés le había prescrito al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos estaban ajenos y no conocían este tipo de cosas, pero sí conocían a Cristo, porque el Evangelio había llegado a sus corazones. Y es eso lo que quiere resaltar esta carta y es eso lo que quiere resaltar el apóstol Pablo aquí, que el Evangelio, que Jesucristo trae justicia y libertad por gracia, gratis, que no se necesita nada más para ser justo delante de Dios, que no se necesita nada más para ser libre y que Dios, al entregarnos su justicia, su perdón y la justicia de Cristo, nos hace libres de cualquier otra cosa humana, cualquier rito religioso, cualquier práctica religiosa de este mundo. Vamos a ver a través de la carta a los Gálatas cómo la lucha que emprende el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo es justamente a que la iglesia se mantenga libre en Cristo, a que la iglesia se aferre a la justicia de Cristo y no a una justicia que se construye con nuestras propias obras humanas, obras carnales. Vamos a comenzar con la ayuda del Señor en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Doy lectura. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia, gracia a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios,
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, en esta porción que hemos leído, Pablo, como decía, ¿cierto?, empieza dirigiéndose a las iglesias en Galacia, dice a las iglesias de Galacia, ¿ve? Y lo hace en primer lugar diciendo que es apóstol. ¿Por qué tiene que decir que es apóstol? Porque, bueno, en primer lugar es una identificación, pero nos llama la atención que él tiene que hacer un énfasis de que él no fue llamado, dice, por hombres, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Él tiene que demostrar de alguna manera a la iglesia de Galacia de que tiene una autoridad que no le fue conferida por hombre alguno, sino que le fue conferida directamente por Jesús, por Jesucristo. Esto ocurre en el camino a Damasco cuando él, ¿cierto?, es convertido al Señor, va, dice, y cae y se le aparece Cristo resucitado. Se le aparece en el camino a Damasco y él es convertido al Evangelio después de haber sido un hombre que llevaba irrestrictamente su religión judía y farisea, la llevaba, ¿cierto?, al pie de la letra. Sin embargo, el Señor en ese momento transforma su corazón y su vida por completo. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo comienza ya diciendo algo sumamente importante, con lo cual él comienza esta carta. En el saludo comienza diciendo ya en el versículo 4, dice, hablando, ¿cierto?, acerca del Señor Jesucristo, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La muerte de Jesús fue expiatoria, es decir, es para cubrir y para proveer perdón a los que creen en Él. Y también es sustitutiva o sustitutoria, como quieran llamarla. Es sustituto porque Él toma nuestro lugar, es decir, ese castigo que Él toma nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, Él en la cruz sustituye al pecador. Por eso Isaías 53 dice que Él llevó, dice, y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Sobre Él llevó, dice, ¿cierto?, nuestros dolores. Él llevó allí en la cruz nuestros dolores. Él muere, entrega su vida, ¿cierto? Y muere por nuestros pecados, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Se refiere a la generación, pero no se refiere, ¿cierto?, solamente a un tiempo ni a un periodo de 100 años, sino que se refiere a la vida presente de cualquiera de nosotros, a la vida presente en esta tierra, en este tiempo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego de este saludo, que aunque tiene ese contenido tan interesante porque es tan profundo el saludo que empieza ya anteponiendo, ¿cierto?, la muerte de Jesús por nuestros pecados, ya le da un peso doctrinal tan grande. Sin embargo, después del saludo, que generalmente cuando uno lee otras cartas de Pablo, primero empiezan elogiando a la iglesia, dando gracias a Dios porque la iglesia hace tal cosa, ¿verdad?, o porque ha crecido espiritualmente, o etc. Sin embargo, fíjese que empieza con un reproche. Y hay en Pablo un sentimiento, dice, de asombro. De asombro. Él dice, Pablo dice en el versículo 6, dice, estoy maravillado, estoy asombrado. Eso quiere decir.
No es que sea algo maravilloso. Digamos, nosotros usamos la palabra maravilloso para describir algo bonito, algo agradable. Sin embargo, la palabra maravilla significa algo que sobrecoge, que toma o llama nuestra atención poderosamente. Puede ser algo agradable como puede ser algo desagradable. Una catástrofe muy grande puede ser llamada, y es llamada por las Escrituras, como maravilla. O sea, es algo que llama la atención de una manera poderosa. Así que cuando Pablo dice estoy maravillado, no quiere decir que él está gratamente sorprendido por los Gálatas, sino que al revés, está profundamente sorprendido de una manera negativa. Dice, estoy maravillado de que tan pronto. Si nosotros leemos en otra versión, aquí tengo otra versión que es la Nueva Traducción Viviente. El versículo 6 dice, lo traduce como estoy horrorizado. Estoy horrorizado. Como les decía, la palabra maravilla en la Biblia muchas veces no siempre se refieren a cosas buenas y agradables o bonitas, sino que se refieren a cosas sorprendentes, sean bonitas o negativas. En este caso, como lo traduce la NTV, horribles. Dice, estoy horrorizado. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, y aquí está una de las palabras que yo utilizo en el título, dice, por la gracia de Cristo. Estoy maravillado que tan pronto, ha pasado tan poco tiempo, dice Pablo. Pablo nos ilustra aquí de que ha pasado muy poco tiempo desde que él dejó a los hermanos ahí en las iglesias, hasta que escribe esta carta. Ha pasado tan poco tiempo y ya la iglesia, muchos de los hermanos han sido apartados. Dice, se han alejado de Cristo. Se han alejado de Cristo. Dice, de Dios, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta iglesia fue desviada de Cristo, fue desviada del verdadero evangelio para seguir, dice, un evangelio diferente. Versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que vinieron e hicieron algo, hicieron una obra entre medio de ustedes, vinieron y los perturbaron, los confundieron. Vinieron algunos, ¿cierto? Y perturbaron a la iglesia y quieren, dice, pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, ¿cierto? Torcer, transformar de alguna manera. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice, no que haya otro, no existe otro evangelio. El evangelio es único, el evangelio es uno solo. Y si alguien lo transforma, si alguien le añade o le quita algo, simplemente ya no es el evangelio, sino que es un evangelio falso. Y aquí nos enfrentamos, hermano, a que siempre en el mundo existirá el evangelio y la religión del mundo. El evangelio verdadero es la religión verdadera, el evangelio de Dios en el corazón del hombre, la manera en que Dios, el Señor, en su gracia viene a rescatar al pecador. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todo lo que transforma y pervierte este mensaje de salvación y de gracia es otro evangelio falso. Es una religión falsa que puede ser comparada a cualquier secta o cualquier religión falsa de este mundo. El versículo 8 dice, más aún, si aún nosotros, Pablo está haciendo una advertencia,
Y les dice en el fondo, tengan cuidado, dice, incluso con nosotros. Esto quiere decir Pablo, el evangelio no se toca. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjese, hay muchas personas que confían en apariciones angelicales, en visiones de ángeles, en palabras de seres espirituales. Pero fíjese lo que dice Pablo, si nosotros que les predicamos el evangelio por primera vez, o si viene y baja un ángel del cielo y les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, en palabras sencillas, significa maldito, pero es una maldición que estaba sobre alguna cosa que estaba reservada para la destrucción. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos nosotros cómo había ciertas ciudades que estaban reservadas para la destrucción y nadie podía tocar algo de esa ciudad, nadie podía sacar una cosa porque estaba reservada, era anatema, estaba maldecido por Dios, había una maldición de Dios sobre esa ciudad, sobre las cosas, sobre las personas que estaban ahí, por lo tanto nadie podía tocar ni sacar nada de ahí porque estaba reservado para el juicio de Dios, maldito, para destrucción. Eso significa anatema. Y Pablo lo dice y lo determina tan tajantemente, diciendo, si incluso yo o alguno de mis compañeros, o incluso si baja un ángel del cielo y les predica un evangelio diferente al que les predicamos, les anunciamos, sea maldito de Dios, reservado para destrucción. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y repite, le da fuerza, ¿se da cuenta? Le da fuerza, enfatiza, vuelve a repetir lo mismo. Le dice, como antes lo hemos dicho, ahora lo repito otra vez, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál era el evangelio que habían recibido los Gálatas? ¿Cuál era el evangelio que habían recibido estas ciudades, estas iglesias plantadas en estas ciudades de la región de Galacia? Era un evangelio de gracia, era un evangelio de justicia y de libertad. Y como dice el apóstol en el versículo 4, esa justicia y esa libertad están sobre la base de la obra de Jesucristo. En ninguna otra cosa. Es la obra de Jesús en la cruz, la obra de expiación, lo que el Señor dice ahí en la cruz, en sus últimos momentos en la cruz, cuando dice consumado es, Él completa una obra, Él la completa, y eso significa, la palabra completo significa perfecto. La obra fue perfecta, la obra fue completa, por lo cual no se debe añadir nada más. Por eso cuando Pablo dice, nosotros ya le anunciamos el evangelio antes. El evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué necesitan ustedes para ser librados del presente siglo malo? ¿Qué necesitan ustedes para ser perdonados de sus pecados? Necesitan creer y seguir creyendo en el evangelio. ¿Cuál evangelio? Aquel que dice que Jesús murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Que Él murió y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que el ser humano, el hombre, siempre está viendo sus obras, está viendo lo que hace, está viendo su desempeño. Y cuando su desempeño es malo, cuando su forma de vivir
cuando ve que le faltan tantas cosas, entonces empieza a mirar y a ver cómo puede satisfacer esa falta, cómo puede llenar ese espacio, qué puedo hacer para compensar el hecho de que he pecado, el hecho de que soy malo, o el hecho de que no me ajusto a cómo supuestamente debiera ser un cristiano. Aquí el problema estaba en que habían entrado unas personas, ¿cierto?, a perturbar a la iglesia, o sea, a molestarlos y a confundirlos. Entraron y dijeron: ustedes, en palabras sencillas, ustedes no son como nosotros, ustedes muy bien que crean en Cristo, pero no son como nosotros. Miren, nosotros guardamos el sábado, nosotros nos circuncidamos, nosotros no comemos animales inmundos. Por lo tanto, está muy bien que ustedes crean en Cristo, porque nosotros también creemos en Él, decían ellos. Pero les falta, para poder ser como nosotros, les faltan algunas cosas. Y confundieron a la iglesia, confundieron a los hermanos, los perturbaron y pervirtieron el evangelio, porque añadieron cosas que no eran necesarias. No eran necesarias porque Cristo es suficiente. En el evangelio Jesús es suficiente. No necesitamos nada más sino a Jesucristo en nuestras vidas. Él es el que va haciendo fructificar nuestras vidas espirituales. Él es el que va haciendo que lo que no estaba exista. Él es el que va haciendo en nuestras vidas, va obrando el crecimiento y va dando el fruto espiritual en nuestras vidas. Y nos va ayudando en nuestra santificación. Él nos va edificando, nos va construyendo. Sin embargo, cuando el hombre quiere hacer esto por sus propios medios, busca cosas, nos empezamos a ver a nosotros mismos, vemos nuestras obras que son tan insuficientes y pensamos que necesitamos a Jesús y algo más. Y ese es el problema al que apunta el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que no puede añadirse nada más a Cristo, que no puede añadirse nada más al Evangelio. Dice el versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes quieren parecerse a ellos, decía Pablo, ¿cierto? Quieren parecerse a ellos, a los judíos, que les dicen: a ustedes les falta circuncidarse, les falta comer bien, correctamente. Les falta dejar esa comida asquerosa que comen ustedes. Quieren parecerse a ellos. Pero ¿a quién están tratando de agradar? O sea, Pablo estaba diciéndoles, en el fondo estaba diciéndoles: ustedes, ¿a quién sirven? ¿Y a quién quieren agradar ustedes? ¿A Dios o a los hombres? Si ustedes quieren agradar a los hombres, ustedes van a terminar sirviendo a los hombres, siendo esclavos. Ahí está la palabra libertad, nuevamente, la palabra libertad. Si alguien se somete a estándares humanos, a estándares religiosos de este mundo, estándares religiosos carnales, termina siendo esclavo de una religión muerta, termina siendo esclavo de esos estándares que el hombre le quiere imponer. Sin embargo, Pablo, a través de toda esta carta, les dice: ustedes han sido libertados. Y lo repito, lo dice en el versículo 4, dice que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y eso incluye las religiones muertas, la religiosidad de este mundo. El Señor ha venido para darnos justicia y libertad. Nosotros no somos justos en nosotros mismos.
No somos justos, no somos perfectos, no somos intachables, no guardamos la ley perfectamente. Fallamos siempre en algo. Aún el mejor cristiano falla en algo. Por lo tanto, no es justo, no es perfecto. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la justicia de Cristo. Por lo tanto, ante Dios no nos falta nada. Ahora, si nosotros queremos añadir otra cosa para parecer algo ante los hombres, terminamos sirviendo a los hombres, siendo esclavos de los hombres, siendo esclavos de religiones de este mundo y sirviendo a los hombres de este mundo. Y por el contrario, no servimos a Dios y no agradamos a Dios. Por eso Pablo dice, si yo todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Es tan profunda y tan importante esta palabra, implica tantas cosas. Yo espero que el Espíritu de Dios escudriñe nuestros corazones y nos dé entendimiento de la libertad verdadera, la libertad cristiana que nos ha dado el Señor, de la justicia de Cristo. Fíjese cómo el Señor nos da su justicia. El Señor vino a la tierra viviendo una vida perfecta, completamente apegado a la ley de Dios, cumpliendo perfectamente toda la ley del Señor, cosa que usted y yo ni ningún hombre en la tierra pudo hacer perfectamente. El Señor lo cumplió perfectamente y fue a la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos por quebrantar su ley. Él, esa justicia perfecta. Cuando alguien cree en Él, cuando alguien abraza, por decirlo así, a Cristo Jesús, el Evangelio, y lo cree con todo su corazón, de que esa obra perfecta Jesús la hizo por Él, por sus pecados y para librarlo de su pecado y de su maldad y de la condenación eterna en el infierno, entonces recibe la justicia de Cristo. El Señor nos viste con un manto de justicia y esa justicia es de Jesucristo. Nuestras obras son imperfectas, pero las de Cristo son perfectas. Al creer en el Evangelio, al creer en Jesucristo, nosotros recibimos la justicia perfecta de Jesús el Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, te alabo, bendigo tu santo nombre y te glorifico, porque solamente tú eres Dios. Yo ruego, Señor, que hagas la obra en nuestros corazones a través de esta tu palabra y podamos creer, Señor, en el verdadero Evangelio, podamos creer en Jesucristo el Señor con todo nuestro corazón y creer que esa justicia bendita de Cristo es nuestra por la fe y que somos librados del presente siglo malo, de nuestro pecado y de la religiosidad muerta de este mundo. Yo te ruego, Padre,